Ese día mirábamos entonces la parte que Dios hizo, todo, dio dones a los hombres, constituyó ministros, nos va a llevar, se me olvidaban los niños a sus clases, nos va a llevar a un ideal, nos va a llevar al ideal de ser como Cristo, como Jesús. Y hoy, hermanos, vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver con lo que Él demanda de nosotros. Pero antes de eso, vamos a meditar algo en nuestras mentes y lo vamos a meditar leyendo un pasaje que es el que vamos a observar hoy. Se encuentra allá mismo donde meditamos el domingo anterior, pero los versículos siguientes, es decir, que ya saben de qué texto estoy hablando, ¿no? Efesios capítulo 4. ¿Se acuerdan que el domingo anterior estuvimos en este capítulo? Efesios capítulo 4. Hoy a partir del versículo 17. Efesios 4, versículo 17. Los que tal vez tengan dificultades para encontrarlo, está después de Gálatas, antes de Filipenses. Efesios capítulo 4, versículo 17 dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Voy a repetir este versículo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a cerrar la Biblia por el momento y vamos a meditar un poco lo que leímos ahí. Lo que usted acaba de leer posiblemente es el mundo, posiblemente es la sociedad, es su barrio, o más bien es su familia, o más bien es cada uno de nosotros. Todo lo que usted, si se concentró, pudo encontrar allí, manifiesta el origen y la realidad de todo lo que hoy día se vive. Si ustedes se detienen en el versículo 18, notarán 5 aspectos muy fuertes en los cuales está el que no ha obedecido a Cristo, y estuvimos nosotros en un tiempo. Habla ese versículo 18 de un estado mental, un estado del corazón. Habla de una relación con Dios destruida. Habla de una ignorancia total en cuanto a las cosas de Dios. Habla de haber perdido, el siguiente versículo, los principios espirituales. Perder la sensibilidad tiene que ver con perder todos los principios espirituales. Esa es la sociedad, esa es la familia, esa es la vida. Y si sigue mirando, hermanos, usted va a encontrar un mundo, en el mismo relato, un mundo lleno de mentiras. Ahí a partir del versículo 25. Un mundo lleno de palabras ofensivas, hirientes, groseras, de palabras que se dicen sin pensar, de palabras que surgen de un corazón herido, de un corazón destruido. Si sigue bajando, va a encontrar un carácter lleno de enojo, de malicia, de iras. Eso es el mundo, esa es la sociedad, ese es usted, esa es la familia. Pero, ¿sabe cuál es el detalle grande de todo esto? Que esto no fue escrito a la gente del mundo. Esto fue escrito a una congregación. Y eso es lo que vamos a tratar de empezar a meditar. Lo que el apóstol está escribiendo aquí está ocurriendo en aquella congregación. En la congregación que quedaba ubicada en la ciudad de Éfeso. Había gente mintiendo, había gente robando todavía. Mire que les dice: el que robaba, ya deje de hacerlo. A veces nos impresionamos cuando un hermano no ha cambiado, ¿verdad? Pero manifiesta esta carta que había prácticas en aquella congregación de gente convertida que todavía, según el versículo 22, observa el versículo 22, todavía no se había despojado del viejo hombre. ¿Sí? Todavía no había renovado su mente. Pero todo esto se concentra en un solo punto. Y ese punto está en el versículo que hicimos repetir. Como yo sé que se concentraron, ese versículo es el 20, ¿verdad? Ahí nos vamos a detener para empezar. En el versículo 20. Este versículo nos va a confrontar con nosotros mismos, pero también con lo que uno está aprendiendo. ¿Qué es lo que toca este versículo? Si se junta con el 21, es lo que usted y yo hemos aprendido de Cristo Jesús.
Detengámonos ahí, hermano, en un instante. Detengámonos ahí por una sencilla razón. Observe su intelecto, mire al interior de su mente que ha emprendido conocimientos en muchas áreas de esta vida y que algunas veces ese conocimiento que usted y yo adquirimos nos hace sentir orgullosos porque tal vez somos ingenieros, porque tal vez somos licenciados, profesionales en cualquier área. Pero el versículo nos está llevando a la idea de aprender de Cristo. El que no ha aprendido de Cristo, devuélvase al versículo 18, está en esa condición. Es ignorante. Su entendimiento está en ese estado. Entonces, hagámonos una pregunta hoy, hermanos. ¿Cuánto ha aprendido usted de Cristo? Y esto sirva de una vez para recordar que usted no aprende del varón que le enseña la palabra. Nunca contemple en su mente la mínima posibilidad de guardar la idea de que el hermano fulano me enseñó esto, de que yo aprendí esto del hermano Perano. Porque precisamente por eso que tocamos este pasaje. Porque todas las mentes que estamos aquí en esta mañana pudiéramos tener una referencia de algo o de alguien del cual hemos aprendido. Uno escucha a menudo decir, esto lo aprendí de la denominación donde vengo. Esto lo aprendí de fulano de tal. Ok, Dios quiere y requiere y absolutamente debe ser así que tú y yo aprendamos de Cristo. Él es el único modelo, ejemplo a seguir. El no aprender de Cristo es lo que conlleva a todo lo que aquí aparece como una realidad en aquella congregación. Y puede ser nuestra realidad. El no aprender de Cristo significa, hermanos, que lo que tratamos el domingo anterior, de que todos lleguemos a ¿qué? Al conocimiento del Hijo de Dios. Allá aparece en el versículo 13, ¿no? Eso entonces se quedaría en el aire, si no aprendemos de Cristo. Entonces, en el relato de hoy, en la meditación de hoy, el punto de partida, repito, está en la idea de aprender de Cristo. ¿Cuánto usted se ha interesado en aprender de Él? Hoy, hermanos, da tristeza decir, se nos está enseñando o nosotros estamos adoptando aprendizajes no concentrados en Cristo. Se nos están enseñando un montón de cosas que perturban nuestra mente, que dañan nuestras relaciones, que intentan, hermanos, por todos los lados y por todos los medios, alejarnos de Dios. Por eso, hermanos, quiero que me acompañen y leamos un pasaje que tiene que ver con esta congregación, que tiene que ver con los ministros que había en esta iglesia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, cuando el apóstol se reúne con los ancianos que habían en esta congregación y les dice algo en particular en cuanto a la palabra de Cristo. Hechos capítulo 20, en el versículo 32. Había algo que el apóstol quería dejar claro en los dirigentes de aquella iglesia para que ellos pudieran lograr lo que hoy estamos meditando. Hechos 20:32, ¿qué dice? Termina él la reunión con los ancianos y les dice, y ahora, hermanos, a los ancianos les está diciendo,
Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificaros y daros herencia con todos los santificados. Observe que en el pasaje que miramos en Efesios 4, 20 y 21, allá se nos habla de aprender de Cristo conforme a la verdad que está en Él. No sé si lo logró mirar. Aquí nos dice, en la reunión que Pablo tiene con los ancianos, este pasaje, que Él, al despedirse de ellos, y que más nunca se volverá a encontrar con estos ancianos, les dice: yo los dejo encomendados a la palabra. Ella tiene el poder de solidificarlos, ella tiene el poder de guiarlos, y con ella ustedes podrán guiar. Algún día me van a escuchar lo siguiente que voy a decir otra vez. Estos caballeros dejaron a un lado la palabra y se dedicaron a las fábulas, a los libros, a las genealogías, y algunos de ellos cayeron del ministerio. Algún día lo estudiaremos y va a ser pronto. Entonces, volviendo a Efesios 4, hermanos, el Señor quiere que usted aprenda de Cristo, versículo 20 y 21, y aprenda de su verdad. Hoy ese es el tema, que ya lo hemos estado tocando, pero específicamente hoy lo vamos a resaltar: aprender de Cristo. Estamos dentro del tema de conocerlo a Él. Hoy aprender de Él. ¿Qué vamos a aprender de Él? Voy a repetir, hermanos. Estamos en medio de un mundo lleno de mentiras, de malicias, de odios, de enojos, de palabras, de ofensas, de un montón de cosas. En nuestra familia se vive de esta manera, ¿sí? En nuestro entorno. Entonces el Señor, que sabe que esa era nuestra vida antigua y que eso corresponde a una vida en ignorancia, a una vida ajena a Dios, a una vida sin Cristo, nos dice y nos pide aprender de Cristo. Pero, ¿dónde está el punto, hermanos, para empezar a aprender de Cristo? Obsérvelo ahí en el versículo 22. Este versículo 22 le hace una invitación al cristiano, obsérvelo bien, el versículo 22, de mirar hacia adentro de su propia vida. Y quiere que tú te veas allí, confrontado con esa realidad interna. Esa realidad interna en este pasaje se llama el viejo hombre. El viejo hombre, dice este pasaje, está lleno de ¿qué? De vicios, de deseos engañosos. De vicios porque fueron prácticas, costumbres, actitudes, palabras, maneras de pensar que adquirimos, se radicaron en nuestro ser, y hoy cuán difícil nos ha sido deshacernos de eso. No sé cuántas veces, mirando el versículo 26, esto pertenece al viejo hombre, y vamos directamente al 26, hermano, porque esto es lo más común en el ser humano y es lo más común también en el cristiano, que a veces parecemos lámparas de Aladín. ¿Usted sabe lo que le pasa a una lámpara de Aladín? Que medio la frotan y le sale el genio, ¿no? Así parecemos nosotros a veces. Medio nos frotan y se sale el genio que llevamos por dentro, ¿no? Airaos. La ira, el mal genio, el mal carácter, es uno de los grandes monstruos que enriquecen al gran monstruo llamado el viejo hombre.
es un brazo del viejo hombre, la ira. La ira y todo lo que aquí hay. Pero tocamos esto, hermanos, porque aprender de Cristo empieza a ser esto como que algo tan lejano de nosotros, pero a la vez tan necesitado, debido a que cuando usted mira a Cristo, usted encuentra en Él lo que hoy cantamos, que es tierno, manso y humilde. Hoy lo cantamos, no sé si pudieron entenderlo cuando lo entonaron. No hay otro amigo tan tierno y santo, ¿sí? Y nosotros ser personas llenas de ira, y nosotros ser personas con palabras, según el versículo 29, que salen a veces como sin el ánimo de ofender, pero terminan ofendiendo, y tener toda esa cantidad de cochinada dentro de nuestro ser, implica, hermanos, verdaderamente, vamos a repetirlo, que necesitamos aprender de él. Entonces, volvemos. El viejo hombre está lleno de vicios. Le mostré uno solo ahorita, el carácter. Solamente con ese, usted y yo estamos en la necesidad de ir a la escuela de Cristo y tomar lecciones. Yo no sé si desde la cartilla abecedario, no sé si desde prejardín, pero necesitamos aprender de él. No sé en qué grado estemos. Ojalá que en la sinceridad nuestra siempre tengamos la idea latente de que necesitamos aprender de él. A aprender desde lo más mínimo. Y desde lo más mínimo, hermanos, es mirar su carácter. Su carácter totalmente noble, totalmente lleno de un montón de virtudes de las cuales hemos hablado, como la paz, el gozo, la mansedumbre, la humildad, y ver en él, hermanos, todo este hermoso parecer, fijarnos mucho tiempo, concentrarnos y empezar a adquirirlo. Aprender de Cristo. Hoy día, hermano, usted tal vez esté muy interesado en que alguna persona aprenda de Cristo, pero Dios está interesado en que sea usted mismo el que adquiera ese carácter. Su viejo hombre, su vieja mujer, tiene la particularidad, observe el versículo 22, de algo a lo que hay que prestarle atención. Este versículo, y lo he repetido creo que más de una vez, este versículo está diciendo: el viejo hombre está, observe, está, no estaba, está viciado, está en este momento lleno de vicios. Qué grande es la misericordia de Dios, hermano, que aún así nos ha aceptado. Pero hoy nos va a llevar a la idea de la palabra que aparece ahí en la primera expresión que aparece en el versículo, y es en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados. Si usted quiere aprender de Cristo, he aquí su punto de partida. Entonces, el despojarse. Usted y yo no debemos seguir en el mismo estado de carácter, en el mismo estado de pensamientos, de palabras, todo lo que aparece en el relato, en el mismo estado de acciones que éramos antes de conocer a Él. Si es que hemos sido enseñados, versículo 21, si en verdad le habéis, ¿qué? Oído y habéis sido por Él conforme a la verdad. Ese es el dato, hermano. El dato es despojarnos para aprender de Él, de su verdad. Y atención a esto, voy a repetirlo: aprender de su verdad. Haga un alto ahora mismo, hermanos, y entonces pregúntese de qué está aprendiendo usted para crecer en su vida cristiana. ¿Cuál es la fuente del aprendizaje que usted está tomando para que su viejo hombre deje de morar en usted?
¿Cuál es el tiempo que usted está dedicando a esta labor? ¿Cuál labor? Vamos a empezar con la primera. Labor número 1, hermanos, despojarse. Ya la miramos, ya la dijimos. Y ahorita la tocamos. Labor número 2, en el versículo 23, renovar su espíritu. Labor número 3, vestirse del nuevo hombre. No es solamente despojarse, hermano, es renovar acá, renovar la mente. Y una vez renovada la mente, empezar a vestirme del viejo. Pensé que estaban desconcentrados. Empezar a vestirme del nuevo. Dios tiene un closet lleno de camisas, blusas, faldas, pantalones, de las virtudes que pueden y deben cubrir mi ser para yo estar vestido conforme al nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, miremos lo primero, despojarnos. ¿Cómo hacer para despojarnos, hermanos? Vamos a recordar en la memoria un pasaje que muchos de ustedes, si no lo tienen grabado donde está, yo creo que lo saben en su contenido, y tiene que ver con aquella verdad que Jesús le contestó a los fariseos cuando le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Qué contestó Jesús? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. Pero luego dice, y el segundo es semejante: amarás ¿a quién? ¿Cómo? Ahí está algo lindo para meditar. A Jesús le preguntaron ¿cuál es el gran mandamiento? O sea, le preguntaron por uno. Y Jesús contestó 2. ¿Qué quiere decir eso? Él mismo lo dice ahí. Los 2 van amarrados. Usted no puede cumplir el primero sin cumplir el segundo, y no puede cumplir el segundo sin cumplir el primero. Son semejantes, dice él. El segundo es semejante. Están pegados. ¿Y en qué consiste, hermano, lo que vamos a meditar? Dice ahí, atención, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo hago yo para despojarme del viejo hombre? Deténgase un momento y pregúntese, ¿usted ama a todos los demás? ¿O usted tiene en la lista de las personas que lo rodean a unas cuantas a las que usted no ama? Lo voy a decir en otras palabras. O aparecen en su lista unas cuantas personas que no son de su agrado. No sé si por acá lo dirán, por mi tierra dicen, lo mastico, pero no lo trago. ¿Hay esa lista? Si esa lista existe en su vida, vamos al punto del mandamiento de Jesús. Amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Entonces, si usted no ama a su prójimo, esa es una clara señal de que usted no se ama. Ahora, ¿qué es lo que vamos a mirar aquí conforme al tema de hoy? Cuando yo me amo, hago siempre una cosa. De tantas que puedo hacer, hago siempre una, y esta una me lleva a una segunda. ¿Qué es lo que yo más hago cuando me amo? Me cuido. ¿Cierto? Es lo que más hacemos. Y si no, damas, ustedes se cuidan, ¿cierto? Le podemos preguntar a su espejo o a su baño cuánto se cuida usted, ¿no? Usted se cuida mucho. Amarnos implica cuidarnos. Pero amarnos en el amor de Dios es cuidar ¿qué? Nuestro espíritu. Y lógico también nuestro cuerpo. Ok. Esa sería la primera. La segunda, conllevada por la primera,
es que cuando yo me cuido y cuido mi espíritu, reviso lo que Él necesita. Hay una lista del fruto del espíritu que no sabemos de memoria, y hay una lista de las obras de la carne o del viejo hombre que están aquí. Entonces, cuando yo me amo, me reviso, me examino. ¿Sí? Así como cuando le pongo cuidado a mi cuerpo y tal vez estoy peludo, o tal vez las uñas estén largas, o tal vez tenga cualquier cosa que no esté bien en mi cuerpo, ¿qué hago? Le pongo cuidado y atiendo esa situación. En nuestro espíritu, si yo encuentro, voy a repetir, ira, si yo encuentro mentiras, si yo encuentro palabras ofensivas, palabras corruptas o corrompidas, como sea, si yo encuentro enojo, ira, gritería, eso quiere decir que mi espíritu está en malas condiciones. Si yo encuentro ofensas, malos pensamientos, eso quiere decir que estoy en malas condiciones. Entonces, como yo me amo a mí mismo, ¿qué hago? Al detectar esto en mi vida, lo que me está pidiendo este pasaje de Efesios 4, quiero despojarme de eso. Entonces, ¿cómo queda esto que estoy tocando con ustedes? Para yo empezarme a despojar de lo que está afectando mi ser, debo mirar cuánto me amo. ¿Usted se ama a sí mismo? Entonces, deténgase, y ya lo habíamos dicho en otro estudio, a hacer esa lista de esas cosas que le perturban para despojarse de ellas. Pero usted no se va a despojar de esto sin estar en la presencia de Dios. Usted no se va a despojar de esto sin buscar y buscar de Él. Usted no se va a despojar de esto porque simplemente, como dice la psicología, todo es lo que uno se proponga. No, en Dios no es así. En el mundo nos enseñaron esa ideología. Todo es lo que usted se proponga. En Dios no es así. En Dios es lo que usted le lleve a sus pies. Si usted no se lo lleva a Dios, así se lo proponga, no va a lograr nada. Espiritualmente hablando. Tal vez en lo humano logre lo que usted quiera, pero no le sirve en la parte espiritual. Lo que usted quiere lograr en la parte espiritual, en este caso, despojarse del viejo hombre, usted tiene que llevarlo a Dios. Lo vamos a observar para que no nos confundamos tanto. Vamos a leerlo. En el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, 2 libros más adelante, o 1 y medio, en el capítulo 3. Si usted observa este capítulo, que es casi lo mismo que estamos leyendo en Colosenses, es casi una copia, lo que estamos leyendo en Efesios, perdón. Hay una particularidad que nos invita a lo que acabamos de decir. Está en el versículo 16. Dice, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. ¿Cómo hago, hermano, lo que acabo de decir? Si yo no busco de Dios, si yo no estoy en su presencia, si yo no busco llenarme de su palabra, entonces va a ser difícil. Aquí este pasaje viene hablando de lo mismo. Observe el versículo 5. Observe el versículo 5 de Colosenses 3. Es lo mismo, ¿no? Despojados. Hacen morir. ¿Y cómo lo hago morir? Dice el versículo 16, que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en mi vida. ¿Qué me está diciendo? Lo mismo que el apóstol Pablo le dijo a los ancianos de esta congregación. ¿Los encomiendo a quién? A Dios y a su palabra, la cual tiene poder para construir una nueva vida en ustedes. Tiene poder para sobre edificarlos.
la palabra de Dios, la palabra de Cristo, debe morar en abundancia. ¿Eso qué quiere decir, hermano? ¿Saber textos de memoria? No necesariamente. Compenetrarme con el contenido de tantos versículos que me hablen de alguna situación en la que yo estoy mal. Por ejemplo, si yo tengo el problema que mencionamos ahorita, el problema del carácter, el problema de la lámpara de Aladino, ¿qué debo hacer? Y resulta que aquí leemos, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo así? ¿Cómo hago, hermano, para despojarme de la ira? Casi siempre que voy a congregaciones y pregunto quiénes tienen problemas con esta situación, todas las manos se levantan. No vayan a levantar sus manos. Pero tener problemas con el genio es un asunto serio. ¿Por qué? Cuando dice aquí airaos pero no pequéis, hay que meditar tantas cosas para podernos empezar a querer despojarnos. Una de esas cosas es que la ira nunca te va a permitir ni pensar, ni hablar, ni mucho menos actuar de la mejor manera. Nunca. Haga el ejercicio. Pero bajo los efectos de la ira, ni hablar, ni pensar, ni mucho menos actuar te va a ayudar. Siempre bajo los efectos de este estado, todo lo que ocurre es de malo para arriba. Por eso decía, hermano, esto es un monstruo y es uno de los peores enemigos que pudiera tener el ser humano. Vivimos convencidos que el enemigo nuestro es el diablo, sí es verdad, pero cuando uno es cristiano ya el diablo no mora en uno, pero la ira sí puede morar en usted. ¿Entienden? Ahora, el punto de despojarnos, hermano, es mirar cómo peco yo cuando me airo. Ya lo mencionábamos, hablando, pensando o actuando. ¿Usted hace alguna de esas tres cosas? No, hermano, yo hago las tres. Airaos pero no pequéis es no hacer ninguna de las tres. Es decir, atención, lo que este pasaje está diciendo, y que es diferente al versículo que más abajo va a decirnos que nos despojemos de toda ira, son dos palabras diferentes, aunque en el español nuestro es la misma. Lo que está en este versículo es que Dios entiende que cuando algo feo entra por aquí, por nuestros ojos o por nuestros oídos, voy a repetirlo, Dios entiende que nuestro organismo empieza a acelerarse, ¿sí? El corazón empieza a bombear de una manera más rápida la sangre. Entonces, a la velocidad de la sangre, del bombeo del corazón, va la mente, van los pensamientos. A la velocidad también de la sangre salen las palabras y los movimientos de nuestras manos. Por eso no es aconsejable actuar en ese estado. ¿Qué nos está diciendo? Dios acepta, entiende que la sangre se te suba, pero te ha dado el Espíritu para que te quedes quieto. La psicología nos ha dicho cuente hasta 10. ¿Lo han escuchado, no? Usted puede contar hasta 10 y puede frenar dos cosas. Puede frenar las palabras y puede frenar las acciones. ¿Pero frena los pensamientos? Fallo de la psicología, ¿no? Dios te dice no peques. No es que cuentes, es que no peques. ¿Comprenden? Bien, ¿cómo hago para despojarme esto del punto? Y lo vamos a cerrar por ahora. Es entonces comprender, hermano, que si Dios me está dando la posibilidad de entenderme y aceptarme,
se me suba la sangre, entonces yo debo pedirle a Dios que cuide mi corazón, cuide mis palabras, cuide mis pensamientos y cuide mis reacciones. ¿Qué mal nos va con las reacciones? ¿Qué mal nos va con las reacciones? Entonces es hora, hermanos, de hacer que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, en todo aquello que nos conlleve a detener este mal en nosotros. Y hay muchos pasajes, y vaya en su casa al libro de Proverbios. Les recomiendo mucho los 12 o los primeros 15 capítulos del libro de Proverbios. Allí se habla mucho, en muchas ocasiones, de la ira, de las palabras. De estas dos cosas se hablan en esos capítulos. Se habla de la ira y se habla de las palabras. A veces cuando Proverbios no dice palabras, dice boca o dice lengua, es lo mismo. Pero se te dan muchas bases. Y el libro de Proverbios, como palabra de Dios, morando en tu vida, te va a ayudar. Lo digo porque personalmente me ha ayudado mucho este libro, la palabra de Dios expresada en este libro. El segundo aspecto, hermanos, dejemos esa parte allí por ahora. El segundo aspecto es renovar nuestra mente. Me despojo del viejo hombre, pero necesito trabajar acá. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. El apóstol también dice en Romanos 12:2, Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. Es decir, no se enrede, no se mezcle con este mundo, sino renovaos, Romanos 12:2, en el espíritu de vuestro entendimiento. Ok, Dios quiere trabajar aquí. Dios quiere hacer una mente nueva en ti. Tú tenías una manera de pensar. Nosotros teníamos una manera de actuar, de tener deseos, de tener ideas, opiniones aquí, generadas desde aquí. Dios no está dispuesto a negociar contigo, a que unas las dejes y otras te queden. Dios quiere renovar todo tu entendimiento. Dios quiere limpiar toda tu mente, vaciarla. ¿Sí? Limpiarla y hacer de ti un hombre, una mujer con una mente totalmente nueva. Eso es aprender de Cristo, hermano. Cuando yo me dispongo a renovar acá, aquí, hermano. Por eso el cristianismo se malenfoca cuando lo direccionamos solamente en el aspecto de las emociones. Por eso el cristianismo lleva a una mala vía cuando nosotros nos concentramos solamente en algunos aspectos que nos enseñen como teología de alguna denominación. Por eso Dios hace el énfasis que tú y yo debemos aprender de Cristo. ¿Aprender de qué? Del aspecto de renovar la mente. Observe cómo queda el versículo de Efesios 4. ¿Qué nos dice? Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo se renueva, no? Casi que pudiéramos decir lo mismo, pero vamos a analizar un dato aún más necesario, aún más maravilloso. En el libro de Mateo, este pasaje es muy conocido, capítulo 11, versículo 28, y hemos hablado de él, pero es muy útil repetir las mismas cosas porque es para seguridad de lo que aprendemos. Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Observen los dos detalles aquí juntos.
En el versículo 29 acabamos de leer que aprender de mí. Allá en Efesios estamos leyendo aprender de Cristo. ¿Qué quiere Jesús que aprendamos de Él? Observe el prekinder que Jesús nos pone en el inicio de nuestro aprendizaje es su mansedumbre y su humildad. La mansedumbre está relacionada con nuestras reacciones. Cuando somos mansos, cuando el cristiano es manso, la reacción animal que había en uno debe estar muerta. ¿Está muerta en mí? Preguntémonos. Entonces, ¿cuál es la razón para que no esté muerta? Está en el versículo 28. El versículo 28 tiene una frase que se repite en el 29 y es la que tomaremos como punto de partida para entrar en el aspecto de renovación de la mente. ¿Cuál es? El descanso que necesita nuestra alma. Necesitamos descansar, hermanos. Nuestra mente y todo lo que en ella hay tiene un montón de cosas que nos mantienen en zozobra, en una contienda que parece no terminar, en una lucha inagotable, interminable. Jesús nos está diciendo: traiga a mí sus cargas, el trabajo que el diablo ha hecho en tu vida, ese viejo hombre, tráigalo a mí. Como decíamos en el tema de la mujer de los 18 años de estar encorvada, usted no puede con ese viejo hombre. Es hora, hermano, de que descansemos. El descansar de todas las aflicciones que llevamos en nuestro ser es lo que nos va a llevar a renovar nuestra mente. La renovación de la mente, hermanos, es la que nos va a ayudar a comprender cuál es la voluntad de Dios. Y aquí viene la última parte, hermanos. Vestíos del nuevo hombre. Usted empezará a vestirse, hermano, cuando empiece su mente en el proceso de aprender de Jesús. Escuche, usted va a empezar a orar. Usted va a empezar a orar para que Dios le dé lo que usted necesita. ¿Qué necesita usted? Cada uno lo sabe individualmente. Pero generalmente hay un dato que puedo, a ojos cerrados, con total convencimiento, decir que nos hace falta a todos. ¿Sabe cómo se llama? Paz. La paz de Cristo. Es uno de los aspectos para para pedirle a Dios que nos dé en eso de vestirnos de Él. Pero este aspecto del vestirnos lo vamos a estudiar ya miércoles. Por hoy, hermanos, toco lo siguiente para terminar. En sus oraciones, usted debe contemplar esas tres peticiones que hoy estamos tocando, unidas al detalle de aprender de Cristo, que Dios te dé fuerzas para despojarte de ese viejo monstruo que está en tu vida. 2, que usted debe pedir a Dios que renueve su mente diariamente. Y 3, que usted debe pedirle a Dios lo que a usted le hace falta. Revise su vida, como usted se ama a sí mismo, entonces va a encontrar, escuche, cuando usted se examina, va a encontrar aspectos negativos que son obras de la carne. Debe pedirle a Dios que le ayude a destruirlas, porque el Señor te dice: hacer morir. Dios no te dice: tranquilízala, cálmala, duérmela. No, hágala morir. Pero también cuando revisas tu vida, vas a encontrar lo que te hace falta. Y este es el punto del final. ¿Qué te hace falta? ¿Qué me hace falta? Para que la ira no siga gobernando en mi vida, me hace falta paz. Y la paz de Dios debe de ¿qué?
gobernar mi corazón. Me hace falta gozo. Entonces, si yo tengo la fuente, ¿quién es la fuente del gozo y la paz? Cristo. Entonces debo pedirle a Él. Y Él te la va a dar. Hermano, haga el intento y haga más que el intento, la realidad de presentarse ante Dios con estas 3 peticiones para que usted pueda aprender de Cristo y dejar de ser ese hombre airado, enojado, malhumorado, malicioso, amargado, amargada, con malos deseos, con malos pensamientos. Ir a la presencia de Dios y leer todos aquellos pasajes con mucha oración que te hablen de ese tema. Si usted los lee en el Nuevo Testamento, siempre va a encontrar una palabra que se le va a repetir, y es despojados, desechen, haga morir. ¿Sí? Siempre va a encontrar la palabra como si le estuviera diciendo elimine, destruya. Nunca va a encontrar tranquilicen un rato, duerman, no. Le va a decir quítese de vosotros, deseche, ¿sí? Haga morir. Si por el Espíritu hacéis, morir. Hermanos, el último aspecto para aprender de Cristo entonces es ¿cuál? Llenarnos de su palabra, en su devocional diario. Si usted no tiene un devocional diario, hoy debe aprender. ¿Qué debe hacer? Lea una porción de la palabra en un pasaje que le hable de su necesidad. Órele a Dios. Por eso que usted lee, pídale que forme eso en su vida. Pídale que le ayude a despojarse de esa ira, de esas palabras. Que el día miércoles, Dios mediante, empezamos a tocar esa parte. Pero hermanos, no es bueno que siendo cristianos no aprendamos de Cristo conforme a la verdad que está en Él. Que Dios nos bendiga, hermanos.